Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 4 al 6 de julio de 2025. En Ucrania, durante la madrugada del viernes, la Federación Rusa lanzó un gran ataque sobre diversos puntos del país, dejándose sentir especialmente en Kiev. Ucrania ha dicho que el ejército ruso lanzó 539 drones y 11 misiles. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, la mayoría de los objetivos habrían sido derribados. El ministro de Exteriores polaco dijo que la embajada en Kiev fue dañada durante el ataque, aunque no se informó de ningún tipo de heridos. Por otro lado, el ministro de Exteriores ucraniano dijo que el ataque en Kiev fue uno de los peores de toda la guerra y afirmó que Putin lo hizo deliberadamente después de la llamada de Donald Trump. Durante la misma noche, Ucrania lanzó varios drones de ataque contra la región de Rostov, algunos similares al Shahed que usa el ejército ruso. El Estado Mayor de Ucrania también anunció que sus drones han atacado el Instituto de Investigaciones Científicos de Química Aplicada de Sergei Posad en el Óblast de Moscú, así como una subestación eléctrica. El Estado Mayor ucraniano afirmó que durante la noche del sábado sus fuerzas especiales atacaron con éxito el aeródromo Borisovlevsk en el Óblast de Voronezh. Este aeródromo sería la base de operaciones de los aviones Su-34, Su-35S y Su-30SM. Un depósito con bombas planeadoras, un avión de entrenamiento y posiblemente otras aeronaves fueron alcanzadas, según el comunicado del Estado Mayor ucraniano. También se informó de que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron con drones el aeródromo de Angels y un instituto en Chebokaksy que pertenecería supuestamente al complejo militar industrial ruso. El sábado, el grupo ucraniano Deep State confirmó que Rusia habría capturado las aldeas de Zeleny, Kut y Novoukrayinka en la región de Donetsk, cerca de la frontera con Dnipropetrovsk. En la localidad de Dakhne, ya dentro de Dnipropetrovsk, los observadores ucranianos han informado que la situación es crítica. Las fuerzas rusas estarían superando las defensas ucranianas mediante ataques constantes de pequeños grupos de infantería, aprovechando su superioridad numérica. La situación en la zona se ha descrito como muy dinámica. El domingo, Rusia anunció la captura de dos localidades ucranianas, Pidumne en la región de Donetsk y Sobolivka en Kharkov. Ucrania no ha respondido de inmediato a estas afirmaciones. El caso de Pidumne, con una población previa de unas 500 personas, estaría situada cerca de la frontera con Dnipropetrovsk. Sobolivka, situada a pocos kilómetros de Kupiansk, se encuentra fuera de las zonas controladas por Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. El sábado la inteligencia militar ucraniana denunció que Rusia estaría intentando implicar a Laos en su guerra contra Ucrania bajo el pretexto de cooperación humanitaria. Según la inteligencia militar ucraniana, Moscú planearía desplegar hasta 50 ingenieros militares laosianos en la región rusa de Kursk para operaciones de desminado. También se ha informado que Laos ofrece rehabilitación gratuita a soldados rusos heridos. Ucrania ha advertido que Rusia busca legitimar así la presencia de tropas extranjeras en su territorio para emplearlas en el conflicto. Rusia ha intensificado sus ataques terrestres y bombardeos a medida que la guerra entra en su cuarto verano, aprovechando la reciente suspensión por parte de Estados Unidos del envío de armas clave a Ucrania. Esta decisión, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, debilita gravemente la capacidad defensiva de Kiev y podría facilitar avances rusos al obligar a Ucrania a conservar munición y redistribuir las tropas de élite a lo largo de los 1.200 kilómetros del frente. Sin embargo, el objetivo inmediato de Moscú no parece ser la conquista territorial, sino desgastar al ejército ucraniano y socavar el respaldo político y social que lo sostiene, tanto en el interior como entre sus aliados. Más allá del terreno ganado, lo que importa según estos analistas son las bajas y pérdidas materiales que Ucrania no puede reponer fácilmente, lo que a largo plazo debilita su capacidad de resistencia. Ucrania ha lanzado una audaz campaña de sabotaje marítimo contra la llamada flota fantasma de petroleros rusos que operan fuera del sistema de sanciones internacionales, mediante ataques quirúrgicos dirigidos a componentes clave como los motores, sistemas de dirección o ejes de propulsión. Kiev está logrando paralizar buques con recursos mínimos, generando un daño económico significativo a Moscú. Estas acciones, que se extienden por el Mar Negro, el Mediterráneo y el Báltico, apuntan a debilitar la capacidad de Rusia para mantener sus exportaciones de crudo, vitales para financiar la guerra. Muchos de estos barcos navegan bajo banderas de conveniencia como Malta, Liberia o Antigua, lo que complica su trazabilidad y ha convertido a puertos de países como Turquía, Italia o Libia en nuevos escenarios de una guerra encubierta. Rusia y Ucrania realizaron un intercambio de prisioneros el viernes. Zelensky y Trump mantuvieron el viernes una conversación telefónica en la que habrían acordado fortalecer las defensas aéreas de Ucrania. Según Zelensky, discutieron el potencial de la industria de defensa de Ucrania y exploraron posibilidades de cooperación directa con socios estadounidenses. El presidente ucraniano calificó la conversación como muy importante y útil.
La decisión del gobierno de Donald Trump de suspender el envío de ayuda militar clave a Ucrania ha causado sorpresa y alarma entre sus aliados europeos, especialmente en un momento en el que Ucrania se enfrenta a una de las ofensivas aéreas más intensas por parte de Rusia. Algunos socios esperan que Estados Unidos reconsidere o modifique la medida. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que se mantienen contactos operativos con Washington para resolver el asunto, con especial énfasis en el apoyo a la defensa aérea. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Ucrania ha señalado no haber recibido notificación oficial de cancelaciones, pero ha pedido consultas urgentes con el Pentágono. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano ha convocado al encargado de negocios estadounidense, John Ginkel, advirtiendo que cualquier titubeo en el suministro de armas podría envalentonar aún más la agresión rusa. Posteriormente, el presidente ucraniano ha anunciado un acuerdo histórico con la empresa estadounidense Swissbit, fundada por el ex CEO de Google, Eric Schmidt, para la producción conjunta de drones, incluyendo modelos interceptores. El objetivo sería reforzar la defensa aérea ucraniana ante los continuos ataques rusos y la disminución del apoyo de la administración de Donald Trump. Según el acuerdo, ya se habrían producido cientos de miles de drones este año y se prevé un aumento significativo de la producción en 2025. El sábado, Donald Trump declaró que en su opinión Vladimir Putin quiere seguir matando gente y que parece decidido a continuar con la guerra en Ucrania. Ha calificado esta actitud como negativa y preocupante. Al ser consultado sobre la posibilidad de suministrar sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania, Trump respondió que sí, podríamos, reconociendo que Kiev necesita protección ante los intensos ataques que está recibiendo. Sus declaraciones reflejan una postura muy ambigua. Por un lado critica a Putin, pero sin comprometerse claramente con una política firme en asistencia militar a Ucrania. La inteligencia ucraniana informó que Rusia estaría ampliando su presencia militar en la base de Gyumri, en Armenia, reclutando tropas desde Rostov, Volgogrado y Crimea para reforzar su influencia en el Cáucaso Sur. Sin embargo, el 5 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia negó estas afirmaciones. Su portavoz, Ani Badalyan, calificó la información de ficticia y reiteró que el territorio armenio no será utilizado por terceros países para acciones militares contra estados vecinos. BlackRock habría suspendido su búsqueda de inversores para la reconstrucción de Ucrania debido a la incertidumbre sobre el futuro del país. En Oriente Próximo, el ejército israelí emitió el viernes un orden de evacuación para la zona de Khan Yunis. Anunció también la muerte de 2 soldados en la franja de Gaza y de varios heridos. En un comunicado, el ejército afirmó que la fuerza aérea atacó 100 objetivos terroristas, mientras que las fuerzas terrestres continúan destruyendo objetivos especialmente en el norte de Gaza y en la zona de Rafah y Khan Yunis. El sábado, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que tienen el control operativo sobre aproximadamente el 65% de la franja de Gaza y que continuarán con la operación para lograr sus objetivos. Durante una tensa reunión el fin de semana, el primer ministro Benjamin Netanyahu exigió al jefe de Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, que elaborase un plan para evacuar a la mayoría de la población de Gaza hacia el sur. Zamir cuestionó quién gobernaría los 2 millones de civiles desplazados, advirtiendo que un control militar directo sobre una población hambrienta y hostil podría desbordarse y volverse contra las fuerzas israelíes. Netanyahu, sin embargo, rechazó sus reparos, subrayando que no permitiría que jamás quede intacto y planeando como única alternativa ocupar toda la franja de Gaza. Concluyó ordenando que el plan de evacuación esté listo a su regreso de Washington. Hamás habría presentado el viernes una respuesta positiva a la propuesta de alto el fuego y estarían listos para iniciar conversaciones inmediatamente sobre un mecanismo para implementar una tregua con Israel en Gaza. Por su parte, la Yihad Islámica Palestina ha dicho a Hamás que apoya las conversaciones para un alto el fuego. El jefe de una milicia que opera en una zona del sur de Gaza bajo control militar israelí, Yasser Abu Shabab, ha dicho que no descartan la confrontación con Hamás ni una guerra civil, cueste lo que cueste. También confirma por primera vez que sus fuerzas están cooperando en algún nivel con las fuerzas de defensa israelíes. El domingo, el ejército israelí ha bombardeado posiciones de Hezbollah en el valle de la Bekaa y en el sur del Líbano. El ejército israelí comenzará esta semana a emitir órdenes de reclutamiento para miembros de la comunidad ultraortodoxa, con unas 54.000 citaciones previstas para julio. El jefe de Estado Mayor elogió la brigada Hasmoneim, compuesta por soldados ultraortodoxos, destacando que su servicio demuestra que es posible combinar el estudio religioso con el servicio militar. También ha subrayado la participación activa de estos soldados en los combates en Gaza. Según imágenes satelitales analizadas por la Universidad Estatal de Oregón, durante la reciente guerra de 12 días entre Israel e Irán, los misiles balísticos iraníes impactaron en 5 bases militares clave en Israel, incluyendo la de Tel Nov, Glilot y Siporit. Debido a las restricciones de censura militar, Israel no ha revelado oficialmente detalles sobre estos ataques. Además, el diario The Telegraph informó que para el 7º día del conflicto, un 16% de los misiles iraníes conseguía evadir los sistemas de defensa aéreos israelíes y estadounidenses. El viernes, el secretario de Estado estadounidense y su homólogo sirio sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron temas como las sanciones, la cuestión de las armas químicas, la injerencia iraní o la lucha contra el Daesh, así como las violaciones israelíes de la frontera y las relaciones diplomáticas bilaterales.
El ministro de Asuntos Exteriores sirio ha dicho que Damasco estaría dispuesto a cooperar con Washington para volver a implementar el acuerdo de retirada de 1974 con Israel. El sábado el presidente sirio se reunió en Damasco con el ministro de Exteriores del Reino Unido en la primera visita de un alto funcionario británico a Siria en 14 años. Durante el encuentro se discutieron las relaciones bilaterales y posibles vías para reforzar la cooperación entre ambos países. El canciller británico anunció la reanudación de los lazos diplomáticos y el compromiso de aportar 94,5 millones de libras para proyectos de recuperación, educación y ayuda humanitaria, así como 2 millones para la eliminación de las armas químicas. El ministro de Asuntos Exteriores saudí dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de normalizar las relaciones con Israel que la prioridad actual del reino es alcanzar el alto el fuego permanente en Gaza. El sábado los alcaldes de las ciudades turcas de Adiyaman, Adana y Anatolia fueron detenidos. Todos ellos forman parte del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, en Turquía. Una delegación del partido procurdo turco DEM se ha reunido con el líder de encarcelado del PKK el domingo, Abdullah Öcalan, en un intento por impulsar el proceso de paz. El encuentro se ha producido en vísperas de una reunión entre representantes del DEM y el presidente Erdogan en Ankara, donde el partido tiene previsto defender reformas orientadas a la democratización del país. Durante la madrugada del domingo, Ansarollah lanzó un misil balístico hipersónico Palestina 2 para tocar el aeropuerto de Lod en Tel Aviv. El ejército israelí confirmó su derribo. El Centro de Operaciones Marítimas y Comercio del Reino Unido ha informado de un incidente a 51 millas náuticas al suroeste de Al-Judaiya, en Yemen. Un buque de propiedad griega y bandera liberiana, Magic Seas, fue atacado con armas ligeras y diversos proyectiles, que provocó un incendio y su posterior hundimiento. La tripulación abandonó el buque y estaría esperando asistencia, según el último informe. En Europa, Alemania estaría considerando la compra de hasta 2.500 vehículos blindados GTK Boxer y 1.000 carros de combate Leopard 2 con un coste de 25.000 millones de euros. Esto se debe a la solicitud de la OTAN a Alemania para que forme 7 nuevas brigadas de combate durante la próxima década. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que Rusia ya estaría atacando a Alemania mediante acciones encubiertas como sabotajes, incendios y ataques a infraestructuras críticas, incluyendo recientes incidentes en cuarteles militares. Según Merz, la mayoría de las pruebas apuntan directamente a la implicación rusa. Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, criticó duramente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un congreso del Partido Popular en Madrid. Afirmó que Sánchez está aislado y aleja a España de la Unión Europea y la OTAN por motivos de supervivencia política. También lo acusó de falta de valentía por no expresar objeciones en la cumbre de la OTAN, pese a criticar luego el objetivo del 5% del PIB en defensa. Weber concluyó señalando que la corrupción está cada vez más cerca del líder socialista. El ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans, presentó ante el Parlamento un informe conjunto de las agencias de inteligencia neerlandesa y alemana que acusa a Rusia de utilizar armas químicas de forma sistemática en Ucrania. Según este informe, se habrían registrado miles de incidentes con al menos 3 muertos y más de 2.500 heridos. Rusia habría empleado cloropicrina en municiones improvisadas para obligar a los soldados ucranianos a salir de sus trincheras y atacarlos con drones o artillería. La Comisión Europea ya ha propuesto sancionar a 15 entidades e individuos rusos adicionales. Las autoridades bosnias han retirado la orden de arresto contra Milorad Dodik, líder serbo-bosnio, después de que éste aceptara presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para ser interrogado en el marco de una investigación por presunta secesión. Dodik ha acudido acompañado de su abogado y ahora deberá comparecer periódicamente ante las autoridades. En declaraciones a la televisión pública, Dodik afirmó que su comparecencia es importante no solo para él, sino también frente a quienes, según él, usan el caso con fines desestabilizadores. Añadió que no se siente victorioso, sino harto de todo el asunto, reflejando su malestar por la situación política y judicial en Bosnia. El viernes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia continuará su operación militar especial en Ucrania mientras no existan condiciones para alcanzar sus objetivos por la vía diplomática. Ha subrayado que aunque Moscú no descarta una solución negociada, esta debe ser viable y concreta. Respecto a la posibilidad de un encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump, Peskov afirmó que dicha reunión es necesaria, pero ha advertido que debe estar cuidadosamente preparada para ser efectiva. Además, ha señalado que el Kremlin sigue de cerca todas las declaraciones del presidente estadounidense, incluidas sus recientes expresiones de decepción tras una conversación mantenida con Putin, reflejando el interés de Moscú en el rumbo político de Washington. En los Estados Unidos, varias personas fueron arrestadas el viernes en Los Ángeles durante protestas contra las redadas y deportaciones del ICE. Aunque la mayoría de las manifestaciones en el centro fueron pacíficas, la policía afirmó que al anochecer surgieron disturbios provocados por agitadores externos. Las autoridades declararon la protesta como una reunión ilegal y marines junto a agentes federales de equipo antidisturbios intervinieron para dispersar a la multitud. La tensión sigue produciéndose tras semanas de movilización contra las políticas migratorias, reflejando el creciente malestar social ante las acciones del gobierno norteamericano en materias de deportación.
En Asia, Indonesia ha firmado un memorando de entendimiento con Turquía para adquirir 48 cazas de quinta generación Kan, en un acuerdo valorado entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, con entregas previstas para la década de 2030. Este paso marca un hito estratégico tanto para Yakarta como para Ankara. Para Turquía, el acuerdo representa su primera gran victoria en el mercado global de exportaciones de aviones de combate, posicionándola junto a potencias como Estados Unidos, Rusia y China. El proyecto turco Kan surge tras la exclusión del programa F-35, lo que impulsó a Ankara a desarrollar su propio caza de quinta generación. Este contrato también señala una creciente presencia e influencia turca en el sudeste asiático, en detrimento de la tradicional hegemonía occidental. La compra refleja, además, el estancamiento del sector de defensa occidental, que ya no puede competir en innovación ni precio, apoyándose únicamente en su legado industrial del pasado. En África, el primer ministro de Etiopía anunció que la megapresa en el Nilo Azul estaría terminada y que su inauguración oficial está prevista para septiembre. Río abajo, desde Egipto y Sudán han mostrado preocupación por la posibilidad de que se vean perjudicados para acceder al agua del Nilo, y es que las negociaciones entre los tres países no han logrado ningún avance sustancial. Según varios expertos de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, grupos yihadistas y rebeldes en África como Jotanim o ISWA estarían utilizando cada vez más el sistema de Internet satelital Starlink en sus operaciones terroristas. Vídeos recientes muestran su uso en regiones remotas como Gao, Mali o en la misma Nigeria. Starlink, con más de 8.800 satélites en órbita, ofrece conectividad incluso en zonas muy aisladas. Aunque el servicio estaría oficialmente disponible en 20 países africanos, se ha advertido que los grupos armados están explotando esta tecnología para mejorar su coordinación y efectividad operativa. Un estudio reciente del Centro Africano de Estudios Estratégicos ha revelado que Tanzania mantiene una relación militar única con China, específicamente con el Ejército Popular de Liberación, y es que desde 1964 este país ha influido profundamente en la estructura y doctrina militar de Tanzania. China sigue siendo su principal socio en defensa, suministrando armamento, entrenamiento, asesores y realizando ejercicios conjuntos todos los años. Esta colaboración incluye el uso de tanques anfibios, patrullas y aviones de combate. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.